Buenas tardes, mi nombre es Julio Alberto David, abogado experto en Derecho de la Inmigración, y en el video de hoy les voy a explicar cómo se calcula los puntos de experiencia para el proceso de migración de residencia permanente o temporal en Australia. Nosotros recibimos muchas notificaciones de clientes que en internet utilizan los sistemas de cálculo de puntos gratuitos, lo cual no tiene absolutamente nada de malo. Sin embargo, la gente generalmente calcula mal una casilla que nosotros comprendemos como trascendental, dado que estamos en el mundo de la Skill Migration, es decir, de la migración calificada, de la cual la parte laboral es una sección completamente esencial. Muchas personas creen que cuando te preguntan cuántos años de experiencia tienes, si de 0 a 3, de 3 a 5 y de 5 a 8, mucha gente cree que sencillamente es la experiencia que tú tienes como profesional y listo. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta varios aspectos a tener en cuenta para calcularla de forma correcta, de acuerdo a las reglas no solo del Departamento de Inmigración, sino del ANSCO, es decir, la clasificación de todas las ocupaciones que existen en Australia. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que de la fecha actual se calcula la experiencia de 10 años hacia el pasado. Solo se tiene en cuenta la experiencia que tiene vigencia de 10 años. En ese sentido, si tienes mínimo 3 años de experiencia, pero menos de 5, tendrás 5 puntos. Si tienes 5 años de experiencia, pero menos de 8, tendrás 10 puntos de experiencia. Y si tienes más de 8 años, en general, tendrás 15 puntos de experiencia. Lo que se busca evidentemente siempre es tener los 15 puntos, pero no siempre esto se da. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que en el proceso de migración nosotros vamos a generar algo que se llama el Skill Assessment. Algo que yo he hablado ya en muchos de los videos, que es la homologación de la carrera. La homologación de la carrera tú la vas a homologar específicamente en un código ANSCO. No es siempre en tu ocupación. Si estamos hablando de un ingeniero civil, por ejemplo, no siempre el ingeniero civil se homologará a través del código ANSCO del Civil Engineer, porque puede que este se haya desarrollado como gerente de proyectos. Entonces su código ANSCO será el del gerente de proyectos en ingeniería. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, tienes que agarrar año por año de experiencia que tienes e identificar en dónde está y en qué código ANSCO está la experiencia. A veces hay gente, y en especial aquí en nuestro país, en Colombia, en Latinoamérica, se suele verificar que hay muchas personas que trabajan en muchas cosas diferentes, de forma completamente diferente durante su experiencia, a pesar de tener una u otra cualificación académica. En ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos verificar en qué código está nuestra experiencia y cómo vamos a saber cuánta experiencia de esa podemos utilizar para nuestra expresión de interés bajo el concepto del Closely Related Occupation. Entonces nosotros tenemos nuestro código ANSCO, el cual ya debió haber sido homologado obviamente, y ahí nosotros vamos a verificar cuál de la experiencia anterior cumple con por lo menos 4 dígitos del ANSCO. Si nosotros tenemos 4 dígitos del ANSCO en algún año de experiencia que a su vez se ubique dentro de los 10 años hacia el pasado, nos hayan pagado por eso y tengamos evidencia de ese trabajo, obviamente nos van a pedir una certificación o desprendibles de pago. En realidad eso depende de la institución homologadora. Allí nosotros vamos a poder hacer utilización de esa experiencia y va a ser válida a través del Departamento de Inmigración. Si nosotros no hacemos este análisis y si no calculamos nuestra experiencia dentro de los 10 años hacia el pasado, junto con el análisis del Closely Related Occupation derivado de nuestro Skill Assessment actual, de la experiencia que tenemos hacia el pasado, nosotros vamos a calcular la experiencia mal. Y si calculamos la experiencia mal, puede que nos inviten a aplicar a una expresión de interés, puede que nos inviten a aplicar una residencia. Lo que pasa es que el departamento, cuando vaya a revisar el expediente, podría negar tu visa porque estás alegando puntos que no tienes, y esa es una causal típica de negación de visa de residencia: alegar los puntos que no tienes. Esto por supuesto no debe ocurrir, no puede suceder. Para eso entonces toca revisar muy bien los puntos que anteriormente te hemos explicado, y si lo haces de esta forma,
Muy posiblemente vas a poder alegar los puntos que tienes de forma completa y el Departamento de Inmigración aceptará tu solicitud. Si tienes duda de cómo calcular tus puntos de experiencia para tu proceso de inmigración, no dudes en contactarnos. Estamos más que contentos de poder ayudarte.